Queridos telespectadores, para la sección Ellos Hicieron Historia de Extra TV Canal 42, hoy nos hemos trasladado hasta esta muy bonita comunidad en el Roble de Punta Arenas para conversar con una de las glorias del fútbol de nuestro país. Se trata de don Miguel Aguirre Méndez, más conocido en el ambiente futbolístico como don Mike Aguirre. Don Mike, qué gusto y qué enorme satisfacción poder saludarlo. Es un placer estar. Y pues compartir con los queridos telespectadores aspectos importantes de lo que fue su vida como futbolista. ¿Cómo inicia don Mike Aguirre en el fútbol? ¿Cómo llega al fútbol? Puedo comenzar de que... Claro, por supuesto, de sus inicios en divisiones menores. Aquí en Punta Arenas habían las tres divisiones, como tal vez en otras partes del país. Ajá. Habían tres divisiones. Tres divisiones. Era tercera, segunda y la primera división. Y la primera división. Yo comencé, me puse los primeros zapatos a los 18 años. Jugué con la tercera de Los Ángeles. Con la tercera de Los Ángeles. Sí, pasé un año ahí y después me solicitó, pasé a segunda, a Montserrat. Ajá. Jugué con Montserrat. Ahí estuve con Montserrat. Después pasé a Asturias. A las Asturias. Hacia Equipo de mucha trayectoria, dicho sea de paso, ¿verdad? En Correcto, canchas sí. abiertas, ¿verdad? Correcto, Asturias, bueno, Asturias. Costa El Rica. Asturias, dicho sea de paso, tenía no solo fútbol, sino tenía baloncesto, ¿verdad? También. Correcto. En esa época. Correcto. Sí. Sí, Asturias. Entonces ya llegó en la segunda edición. En ese tiempo estaba José Méndez, que era un tío mío, y él me llamaba para jugar. Él me llamaba para jugar con el Punta Arenas de segunda. Con el Punta Arenas de segunda. Correcto, sí. Claro. Entonces yo oía, pero como yo era central, y él me ponía a mí, yo llegaba y me ponía a veces de izquierdo, Ajá. me ponía delantero. Entonces ¿Y dónde se sentía mejor usted? ¿De central? De central. De central, desde sus inicios. Correcto, sí. Claro. Entonces yo una vez me paré con él y yo lo respetaba mucho y si usted me llama otra vez, yo vengo, pues si vengo a central. Ajá, claro. Usted reclamaba su posición Sí, correcto. habitual. Sí, porque ahí en el equipo viejo ese estaba Pistón y ya estaba... Ya estaba Pistón. Estaba Pistón Curro, Velázquez. Estaba... Puro Suárez. Estaban los Guzmanes, Ya Cebeba los Guzmán, ajá. y Chicho Carvajal. Ajá. Entonces ahí no había cómo entrar ahí, entonces Claro. una vez le dije, pasó, pero ya nosotros pertenecíamos, cuando llamaron al equipo para ascender a la primera. ascender a la Sí, primera edición, yo pertenecía a Asturias y los otros pertenecían a Costa Rica, A Costa Rica. a Ángeles, a la Alianza. Otros equipos de canchas abiertas. Sí, de aquí, Qué bueno. de primera división, Ajá, Salas, claro. el presidio Salas. Montserrat estaba también. Qué bueno. ¿Cómo se produce, don Mike Aguirre, que entiendo, y según reza la historia, fueron gestiones muy personales de exdirigentes de esa época, como don Lorgio Álvarez y el mismo Anselmo Pérez, que se metieron en lo que fue la construcción del estadio de Punta Arenas, ¿verdad? El Lito Pérez, y esto pues incidió en que ellos hicieran un reclamo a la Federación de Fútbol de nuestro país para que Punta Arenas tuviera un representante en primera división. Entiendo que ellos tuvieron mucho que ver en el asunto, ¿verdad? Por lo menos en la organización, ¿verdad? Sí, ¿Lo recuerda usted? No, sí, por ejemplo, lo que pasó con el Punta Arenas de ser llamado fue de un campeonato que pasó. Ajá. Que Heredia iba para segunda. Para segunda división. Entonces nos metieron a nosotros, nos metieron a Limón. A Limón, sí.
para que no bajara. Y quedaran representadas todas las provincias prácticamente, Correcto. ¿verdad? Todas las provincias Así fue. del país, ¿verdad? Sí. Qué importante. Don Mike, ¿cómo llega, bueno, y cómo recibe la noticia que ya no iba a jugar en segunda, sino que ya era primera división, ¿verdad? Primera división. ¿Ah? ¿Qué recuerda de esa época, verdad? De esos primeros muchachos en esa época, ¿verdad? Que se reunieron y que, bueno, dicho sea de paso, ahí comenzó a gestarse una historia muy importante para el equipo del Municipal Punta Arenas Fútbol Club. ¿Quiénes llegaron a ese equipo ya para estar en primera? Estaba primera, bueno. Ahí llegaron, nosotros teníamos un portero que era, Ajá, por ejemplo, estaba Torres, ajá. no me acuerdo, el portero Torres, no sé si estaba Viales, en la defensa estaba Pistón, estaba Choeva, estaba John Miguel, estaba Curro Suárez. estaba Lepan Cabrales, Ajá. estaba Zurdo Espinosa, El zurdo. estaba Pelón Martínez, estaba Pelón, Patona estaba por ahí ya. estaba Patona Bosque, Patona sí. entró, Claro. de los primeros que entró. Es que hay unos que después fueron entrando. Después fueron entrando. Sí. Después llegaron refuerzos ya también, ¿verdad? Ajá. De San José. Por ejemplo, en el primer equipo estaba Matarrita, Matarrita. Freddy Matarrita. Ajá. Freddy Matarrita estaba en ese equipo. Pelón Martínez. Yo creo que en ese primer partido estaba Solera. Álvaro Solera. Que dicho ese paso, Álvaro Solera llegó de Alajuela, ¿verdad? Del Carmen de Alajuela. Llegó procedente de Álvaro, don Álvaro Sí. Solera, a quien le dicen Quitico Solera, ¿verdad? Quitico, sí. Claro. Estaba también, yo creo que ya entró, estaba también Chucheca Álvarez. Chucheca Álvarez, Chucheca. otro de los grandes Chucheca, jugadores, ¿verdad? todo. Que dicho ese paso fue una dinastía grande de los Chuchecas, ¿verdad? Porque Sí. los Chuchecas padre y los Chuchecas hijos, ¿verdad? También Ajá. jugaron al fútbol. Correcto. Pero Chucheca padre fue el que vino acá, El que Punta Arenas. que vino aquí, sí. Claro. ¿Cómo hacían ustedes es decir, para los entrenamientos y todo? No habían las facilidades. Entiendo que cada uno de ustedes trabajaba también, ¿verdad? Sí, nosotros todos trabajaban, pero ahí lo que tenían una ventaja era los que trabajaban en la municipalidad, En la municipalidad. que un Chalo Lizano se lo llevó como a 8. A 8. Como a 8 jugadores, ahí estaba Didier, yo estaba Bolaño, estaba Falco Alvarado, el Lepanteño estaba ahí también. Lepanteño Moraga. Moraga, sí. Tuvieron, por ejemplo, yo hasta Curvo ahí, yo sí pertenecía al ferrocarril. Al ferrocarril. Y yo trabajaba en el muelle. Ajá. Por ejemplo, en la cosa mía en el muelle, por ejemplo, a mí el capataz. ¿Qué era la función suya ahí en el muelle? En el muelle, por ejemplo, llegaban los barcos, por ejemplo, habían barcos que dilataban 2 días o 3 días. Ajá. Y hasta que no se terminaran. Entonces, por ejemplo, eran 8 cuadrillas. Si nosotros subíamos muy arriba, entonces teníamos que esperar, venía otro barco y no nos tocaba porque estábamos muy altos, porque habíamos ganado un buen salario. Entonces, hasta que llegara otra vez el turno, Ajá. volvíamos a trabajar. Pero a mí los capataces míos me hacían el rato, por ejemplo. Ajá. A mí me daban... Tenía sus privilegios usted por ser jugador de fútbol. Bueno, algo así, pero Claro. ellos me daban a mí, ellos se quedaban haciendo el trabajo mío y yo me iba a practicar, o a jugar. Claro. A practicar y a jugar. Una vez, estando con Gonzalo Lizana de presidente, yo salí de trabajar a las 9 de la mañana. Salí a las 9 de la mañana y llegué estábamos trabajando en un cementerio. Ajá. Yo llegué todo blanco, ¿verdad? Porque el cemento llegaba y don Gonzalo estaba ahí en la puerta del estadio y me dice, ¿qué te pasó? Me dice. Digo, no, vengo saliendo de trabajar. Le digo, Ajá. ¿cómo saliendo de trabajar? Sí, yo salí ahora a las 9 de la mañana y tengo que entrar a las 12, pero ya a las 12 el capataz me hacía De hacía el rato. Me hacía el rato, sí, Claro. el capataz.
Qué interesante. Y en ese instante don Gonzalo me dijo, dice, no voy a hablar con la junta directiva, pero no voy a hablar, le voy a decir a usted que desde el próximo viernes, si usted tiene que trabajar en algún barco, a las 6 de la tarde ya no vuelve a trabajar más. Ajá. Porque eso, el barco, el equipo le va a pagar el barco que usted pierda. Ah, qué bueno. Ya le iba a reponer a usted, a Sí, recuperar. reponer, Claro. sí, a mí y al Curro. Al Curro Suárez, que también era compañero de usted Sí, en el mismo trabajo. Sí, Y en el equipo también, en el claro. equipo. Entonces me pagaban a mí. Yo ya los viernes ya no Ya trabajaba. entonces ya no iba a trabajar. Sí, ya Don no- May, ¿qué sucede? Bueno, ya arranca el equipo del Municipal Punta Arenas en la primera división. ¿Cómo les va en ese primer año de prueba, de tanteo, verdad? Bueno, el primer partido fuimos a ¿Usted recuerda el primer partido? ¿Con quién jugaba? ¿Contra quién? contra Orión. Contra Lo Orión. metió 5-1. 5-1. Lo metió Orión. Era aquel equipo Orión de la Constelación, un equipo muy bien conformado. Correcto, sí. Sí. Están... El primer equipo que dicho sea de paso dio su paso a las sociedades anónimas, ¿verdad? El primer equipo de Costa Rica, el Orión es sociedad Orión, anónima, sí. claro. Sí. Sí, Orión. lo ¿Y metió- qué sucede en ese día? El equipo era en periodo de adaptación, no se acomodaba bien al sistema, o el Orión era demasiado buen equipo. Bueno, era la primera salida y fuimos a la abuela. Claro. Jugamos a la abuela y de ahí el portero que pusimos, de ahí, primer partido todos Claro. en primera edición y ahí Orión era Muy bien, muy fogueado. Muy fogueado. Además, llegó a ser subcampeón nacional ese equipo del Orión sí, yo creo que sí. en esa época. En ese estaba el Cañoncito Carboni, yo creo. Estaba Hernán Cañoncito Carboni, Guido Peña, ¿verdad? Burro Cruz, Morales, estaba Cabina Rivera, Fran Lizano. En fin, era un equipo muy bien constituido. Correcto, sí. Muy bien constituido, ¿verdad? Hasta Álvaro Murillo llegó a jugar ahí en ese equipo también, Sí. y Juan Ulloa en su época también. sí. Entonces, don Mike, ¿cómo transcurre entonces? El primer partido no les va muy bien, No va muy bien, Claro. lo metió 5-1. 5-1. Lo metió Ese fue el Orión. primer partido. ¿Qué sucede ya ahí en los demás partidos? Y ya en el segundo partido jugamos contra el campeón aquí, Contra el campeón nacional. ¿Quién era Uruguay. esa época? Uruguay de Coronado. Uruguay. Venía y- estrenando el título del 63. Correcto. Claro. Y lo ganó 1-0. ¿Ganó? Lo ganó 1-0. 1-0. Sí, pero ya en ese partido ya Ya ahí venía recuperándose un poco más. Ya estaba Gutiérrez, ya. Ya llegó Didier Ya Gutiérrez. Perdimos 1-0. Llegó para quedarse Didier, extraordinario, Llegó ¿verdad? para quedarse. Claro, claro. De Y- Orotina llegó de Didier, ¿verdad? Orotina, sí. De Orotina. Y la mayoría de los jugadores de afuera que llegaron aquí, parecía que esto fuera la casa de ellos, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Otro que llegó de Orotina fue Bombita Cordero. Bombita. Bombita Cordero, ¿verdad? Bombita Cordero, sí. Bombita, ve que estaba ahí, jugó muy poco. Jugó poco. Jugó poco porque Lo lo lesionaron. lesionaron y no le salió él que estaba fregado y no pudo recuperarse. Claro. No, Mike, una alineación tan regular, ¿verdad? Como antes, que eran muy pocos cambios, ¿verdad? En una alineación de un equipo. Es decir, ya uno sabía cuál era la alineación del Saprissa, de la Liga Deportiva Alajuelense, del Herediano, el Cartaginés y el equipo del Municipal Punta Arenas, FC. Ya uno sabía quiénes salían, ¿verdad? Correcto, ¿Ah? Didier Gutiérrez, Curro Suárez, Pistón Velázquez, Mike Aguirre, Zurdo Espinosa y ayúdeme un Macho poquito, Cabrales. Macho Cabrales, la Gata Cabrales. Fíjate, Cabral. Claro que sí. Y entonces estaban adelante que José Antonio Mendoza, estaba Patona. No había llegado José Antonio todavía. Bueno, en los primeros partidos estaba, podía estar, no me acuerdo, podía estar, pero todavía no jugaba. Por ejemplo, estaba Freddy Matarrita, Ajá. Pelón Martín, Pelón Martínez, yo creo que estaba Bolaños, Oldemar el Gato Bolaños. sí, Bolaños, Marquito Gómez. Ah, Marquitos Gómez, Marquito claro. Gómez claro. estaba ahí, en ese equipo. Qué bueno.
Y ya entonces el equipo fue acomodándose mejor, ya fue... Sí, y eso es el ¿Cuándo ganan el primer partido? el tercer partido. Ya el tercero. El tercer partido lo ganamos en el Nacional. En el Nacional. A Saprissa. Bueno, pues imagina. Desde ahí comenzaba ya la rivalidad, ¿verdad? Existente. Ya el tercer partido ya... Ya de visita y ganar el Saprissa, pues eso, imagínese. Sí. Y es que, por ejemplo, bueno, aquí la mayoría de los jugadores, como en las otras partes, trabajaban. Claro. Y pues nosotros teníamos a un mesaro, era. Ferenc Meszaros, Sí, el húngaro, ¿verdad? Sí, y ese era tremendo para entrenar. Que era otro tipo de disciplina que imponía al equipo, otro tipo de entrenamiento más duro, más duro. Un entrenamiento duro. Sí. Otro tipo de escuela, ¿verdad? Claro. A las 11 de la mañana, hasta la 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde. Fuera el clima que hubiera, ahí entrenábamos nosotros. Qué importante, ¿ah? En ese primer campeonato, ¿cómo quedan? ¿En qué posición? Sí, no, el equipo no... El equipo, la mayoría se dejaba como el quinto. Quinto lugar por ahí. Una vez que estuvimos como en tercer lugar. Ajá. El tercer lugar del campeonato. Claro. Mike, ¿qué les infundaba a ustedes o quién les llegó en esa época a impregnar eso de la garra porteña, de que aquí en Punta Arenas era muy difícil ganar a los equipos de la capital, ¿verdad? Capital. Sí. Bueno, aquí lo que teníamos nosotros era que... Había mucho compañerismo, era como una familia, era. Una familia. Una familia. Era una familia que si usted era de afuera no importaba, Ajá. porque aquí la gente de Punta Arenas, a cualquier jugador de afuera le brindaba como que fuera aquí de Punta Arenas. Claro, tenía que meterse comprometerse dentro del sistema. Eran muy admirados, Claro. todos los que vinieron aquí a ponerse la camiseta, la sudaban y eran bien escogidos por la afición porteña. ¿Sí? Qué importante. Don Mike, a través de su carrera, ¿cuál futbolista nacional le costaba más a usted marcar? Conste que estamos hablando de grandes delanteras, ¿verdad? De esa época, y cuando la defensa, pues sencillamente jugaba el 3, ¿qué? 3-2-5. 3-2-5. 3-2-5, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, en ese aspecto, pues la defensa tenía que multiplicarse un poco más, ¿verdad? Sí. Bueno, yo le voy a decir cuáles fueron los jugadores. Mira, uno era Roy Sáenz, porque usted le daba, no digamos a golpearlo, pero usted le daba Claro. Y él no se devolvía, él iba para adelante. Iba para adelante. No se arrugaba, como decimos nosotros, ¿verdad? El otro fue uno de los Hernández de San Carlos. De los Hernández, Renco Hernández. Era uno de ellos, Ajá. yo no sé si era el Renco, pero Sí. era, bueno. Y el otro era, no sé si era uno de San Ramón también. Eran jugadores que iban para él. Habían muy buenos delanteros, ¿verdad? Habían buenos delanteros, pero eso era lo que usted tenía problemas con ellos porque ellos solo para adelante. Sí, solo para adelante. Solo para adelante. Desde un inicio, desde que llegaban, ellos eran incómodos para marcar. Roy Sáenz era tremendo, no se arrugaba con nada. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Y era un jugador, para mí, uno de los mejores centros que había, que no se arrugaba. Claro. Hay otros que sí, ya uno, pues entraba como, antes no había maldad, antes Claro. el jugador era... Pero ustedes eran futbolistas fuertes, pero sin mala intención, ¿verdad? Correcto. Sin mala intención. Yo recuerdo en esas transmisiones, don Michael, le comentaba ahora anteriormente a la entrevista, de esas narraciones del que yo considero el mejor narrador de fútbol de todos los tiempos, don Luis Cartín Paniagua, ¿verdad? Que fue entrenador, que fue un destacado periodista. Y entonces cuando yo recuerdo en las transmisiones que decía don Luis Cartín, aquí está la escoba porteña.
Y se refería precisamente a usted, a Mike Aguirre. Ahí lo limpiaba todo usted, ¿verdad? En esa área, ¿verdad? Correcto, sí, ahí lo llevaba muy bien porque yo, por ejemplo, era el último, el central era el último, El último, sí. pero yo no me veía en problema porque si yo no resolvía el problema estaba Gutiérrez. Estaba arquerazo, ¿verdad? Imagínese usted. Para La, mí, la confianza, ¿verdad, don Mike? Que da un portero, es decir, un portero de calidad, ¿verdad? Que ordena la defensa, que da confianza, ¿verdad? En fin, ustedes tuvieron esa oportunidad de contar con Didier ahí, que era una muralla, ¿verdad? Claro. Para mí no hubieron porteros, porque yo conocí muchos porteros como Carlos Alvarado, Hernán Alvarado también. Como Carlos Hernán y el Flaco Pérez. Felipe Induni, en esa época, ¿verdad? Varios porteros. Para usted, es decir, si le tocara que escoger dentro de todos esos, don Mike, sería Didier Gutiérrez el mejor. Correcto, el mejor. ¿Qué tenía Didier? O que no tenía, ¿verdad? Más bien. Bueno, lo de Didier es que si usted le tiraba un balón a la esquina, él estaba parado ahí. Ahí le llegaba. Ahí llegaba, no tenía necesidad de tirar. Un gran sentido de colocación, ¿verdad? En las conas, ahí voy y ahí ya él. Como debe ser el portero, ¿verdad? No soltarla, pues si la suelta el gol. Sí. Claro. Sí, para mí eran una ventaja y yo para él y él para mí. Y él se encargaba también de ordenarlos a ustedes también, los cobros de tiro de esquina, claro que sí. cobros de tiro libre. Ajá. Sí, todo y él está muy arriesgado, déjemelo, decía, ¿verdad? Hubo en varias ocasiones que les tiraba la bola a los delanteros. Sí. Les rematarlo. Dale, sí, qué interesante, qué arriesgado, pero además de eso, eso es lógicamente tener mucha seguridad, ¿verdad? Correcto, sí. Claro. Don Mike, ese fue el mejor equipo del Municipal Punta Arenas de todos los tiempos, ese del inicio, el que transcurrieron. ¿Cuántos años jugó usted en ese equipo? Bueno, yo jugué muy poco, pero lo disfruté. Claro. Lo disfruté. ¿Pero qué sucede? ¿Cuántos años desde el inicio, de la llegada? Bueno, yo creo que ya aquí en el 69 yo ya no estaba. En el 69 no estuvo. No estaba. ¿Pero por qué? ¿Tenía una lesión o...? Sí, me había operado del menisco. Ajá. Del menisco. Y en esa época la recuperación era más lenta, ¿verdad? No había la ciencia tan avanzada en medicina. ¿O sí? Ya existía. Sí, había buenos cirujanos. Ajá. Porque estaba Olis, Así. estaba Méndez, un señor Méndez. Ajá. Que esos operaban y a los 3 días lo mandaban a caminar ya. Bueno, pues entonces imagínese. Sí, pero yo no tuve esa dicha de que me tocara uno de ellos, sino que me tocó uno nuevo. Un especialista nuevo me tocó y tenía que operarme a las 8 de la mañana, llegó hasta las 11 de la mañana. Y ahí tuvieron que volverme a dormir y me operó mal. Claro, no quedó bien de la operación. No quedé bien, no me recuperé. 2 años más tarde me volvió a operar. Se volvió a operar. Pero ya para jugar mejillas ahí. Sí, ya no era en el plano ya meramente competitivo. No, Mike, el mejor entrenador de fútbol que usted tuvo a través de los años. Bueno, hubieron muy buenos, pero Sí. para mí fue solo don Román. Don Román Soto Vergara, el chileno. Un saludo muy cordial para don Román, que se nos está viendo, ¿verdad? Y bueno, de grato recuerdo, ¿verdad? Era muy disciplinado, ¿verdad? También. Correcto, los jugadores para él eran como los hijos. Como los hijos. Era lo que nosotros llamamos ese como padre protector, ¿verdad? Correcto. Qué bueno, ¿verdad? Pues qué bien. Don Mike, ¿se llenaron las expectativas en el fútbol o cree usted que pudo haber llegado un poco más allá de no haber sido por la lesión? Sí, correcto, sí. Porque, por ejemplo, cuando yo me fregué y tuve una acción de
el Punta Arenas, nosotros pertenecíamos al Punta Arenas Al de Punta por Arenas, vida. de por vida, sí. De por vida. Y después los que fueron llegando sí tuvieron esa acción que hicieron un contratito y pudieron salir, por ejemplo, como Estupiñán. Estupiñán. Estupiñán firmó un contratito y... Después se fue a la Liga Deportiva después se Alajuelense, fue para la ¿verdad? liga, Claro, pero nosotros teníamos, estábamos amarrados aquí en el equipo. en el equipo. Vea que... Y amarrados, pero... Pero lo hacían con muy buena voluntad ustedes sí, también. Sí, no, Claro. no nos importaba. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en Heredia, cuando yo estaba fregado, Heredia quiso llevarme. Ajá. Pero Punta Arenas no quiso. Bueno, pues imagínese Sí. usted. Nos podría dar muchas horas y muchos espacios, don Mike. De verdad que para nosotros ha sido motivo de mucha satisfacción el haber conversado con usted, el que haya sacado un ratito de su tiempo para contarle a los queridos telespectadores, porque como decía inicialmente, ustedes fueron forjadores de lo que hoy es precisamente el Punta Arenas, ¿ah? De forjadores de ese fútbol de hace algunos años. Y nosotros pues lo que hacemos es corresponder a las inquietudes de los queridos telespectadores que a diario nos preguntan, mire, ¿dónde está aquel futbolista? ¿Qué se hizo aquel futbolista? ¿Dónde está? Pues hoy con usted hemos querido corresponder a estos queridos telespectadores, llevando hasta la imagen de los queridos telespectadores de Más Deporte Televisión y de Canal 42 esta entrevista. De manera que yo le dejo la despedida, don Mike, para sus amigos, para quienes le están viendo a través de nuestro querido canal. William Mora para servirle. Bueno, William, para mí ha sido un placer que usted me haya invitado. Pues, desearle más éxito a usted, Claro. más éxito a usted en su entrevista hacia nuestras personas, ¿verdad? Y también agradecerle, pues, como hace tiempo no, ya por lo menos ahora voy algunas personas me van a conocer, Claro. quién soy yo, ¿verdad? Y pues muchas gracias por todo eso. Bueno, muchas gracias, don Mike, de verdad, muchas Un gracias. placer. Gracias a ustedes, gracias a su apreciable familia por habernos recibido aquí en este en esta área de descanso, ¿verdad? Sí. Aquí rodeado de la vegetación, ¿verdad? De la naturaleza. Hemos conversado con una de las grandes glorias del fútbol de nuestro país, Mike Aguirre Méndez, más conocido como Mike Aguirre.